Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este segundo vídeo de las propiedades hídricas de los materiales, en el que vamos a continuar con el recorrido del agua por los materiales. ¡Empezamos! Para enlazar el recorrido del agua líquida con el vapor de agua, me gustaría destacarte la diferencia entre absorción y adsorción de agua, con D. Mientras que en la absorción el material capta agua en su interior, normalmente en estado líquido, en la adsorción el material incorpora agua en su estructura superficial y suele ser en forma de vapor de agua. Así que vamos a continuar con la entrada de vapor de agua por diferencia de presión de vapor y por adsorción. El vapor de agua está presente en la composición del aire junto con otros gases, y para conocer cómo se introducen nuestros materiales, vamos a analizar distintos conceptos previos. Empezamos con los tipos de humedad. Como hemos visto, el aire contiene vapor de agua, por lo que nos resulta interesante conocer cuánto vapor de agua hay en el aire. Para ello hablamos de distintos tipos de humedad. La humedad absoluta representa la cantidad real de vapor de agua en una masa de aire, medida en gramos por metro cúbico. El aire a una determinada temperatura puede contener una cantidad máxima de vapor de agua. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de vapor que puede tener. Cuando el aire contiene la cantidad máxima de vapor de agua de acuerdo a una temperatura, decimos que está saturado de vapor y hablamos de humedad de saturación. Pero la mayoría de las veces el aire no está saturado, si no los materiales mojados no podrían secarse nunca, porque el vapor que producen no cabría en el aire. La proporción entre la cantidad de vapor que contiene el aire y la cantidad máxima que pueden contener es la llamada humedad relativa. Es decir, cuando expresamos que una habitación está a una humedad relativa del 50%, estamos diciendo que solo contiene la mitad de la cantidad de vapor que podría recibir hasta saturarse a una determinada temperatura. Y para medirla utilizamos los higrómetros. El siguiente concepto relevante para entender la entrada de vapor de agua en un material es la presión de vapor. Cuando un cuerpo evapora, las moléculas de vapor saltan al aire y se difunden por él, produciendo un aumento de la humedad relativa del aire. Debido al aumento de la concentración de vapor, este vapor ejerce una determinada presión que se conoce como presión de vapor. Conocido esto, vamos a refrescar en qué consiste la adsorción con D de vapor, que ya sabes que es la capacidad de adhesión a la estructura superficial molecular de moléculas de otras sustancias, en este caso de agua, que quedan retenidas por fuerzas electrostáticas. En los materiales porosos, este vapor de agua se introduce en los poros del material. En este caso, las moléculas son absorbidas no solo en la superficie exterior, sino en la superficie interna de los poros. Como siempre hay algo de vapor de agua en el aire, los materiales porosos nunca están totalmente secos y podemos encontrar cierta cantidad de agua en el interior de sus poros, en función de la humedad relativa del ambiente en el que se encuentra. La cantidad de agua que un material llega a contener en función de la humedad del ambiente en el que se encuentra se denomina humedad de equilibrio del material y depende de la humedad relativa del aire y de la temperatura, además de la naturaleza del material en sí mismo. Cuando un material contiene su humedad de equilibrio y modificamos las condiciones exteriores, se produce un reajuste de su humedad de equilibrio. Si la humedad ambiental aumenta, el material absorbe más vapor. Y si por el contrario la humedad ambiente disminuye, el material cede vapor secándose un poco. Es decir, los materiales intercambian vapor con su ambiente, como si respiraran. Según el código técnico, la higroscopicidad es la propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de la humedad relativa del ambiente en que se encuentra, y equivale a la humedad de equilibrio del material. Cada material tiene su propia humedad de equilibrio para las mismas condiciones ambientales externas. Por ejemplo, la madera tiene un valor alto porque tiene gran capacidad de absorber vapor de agua. Una consecuencia de un material altamente higroscópico como la madera es la hinchazón y la merma, que son las variaciones dimensionales que sufre en función del contenido de agua. ¿Y cuánto vapor de agua puede absorber un material? Como todo en esta vida tenemos un límite. El límite higroscópico es la máxima cantidad de vapor de agua que un material puede absorber en una atmósfera saturada, es decir, con una humedad relativa del 100%, cuando al aire no le cabe más vapor. Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. La superficie en contacto con el vapor se recubre de una capa monomolecular de agua. Y si la humedad relativa del aire es alta, la capa se hace cada vez más densa, hasta que se produzca una condensación superficial, es decir, las moléculas de agua se atraen porque están muy cercanas
y se forma una macromolécula de agua líquida sobre la superficie. El ejemplo del espejo en el cuarto de baño después de una ducha prolongada es bastante claro. El aire del cuarto de baño está saturado y no admite más vapor de agua. Este vapor de agua se desplaza al espejo y como no puede penetrar en el vidrio porque es un material compacto que no tiene poros, el agua se condensa en la superficie. Como hemos visto, si al aire no le cabe más vapor y a nuestro material tampoco, se produce la condensación en la superficie del material. Como la cantidad de vapor que cabe en el aire se reduce con la temperatura, un dato determinante será el punto de rocío, que es la temperatura por debajo de la cual el vapor de agua se condensa. Si tenemos una fachada, esta condensación se puede producir en cualquier capa de nuestro cerramiento, por lo que tendremos que estudiarla capa por capa, como ya lo harás en la asignatura de acondicionamiento ambiental. Seguimos entonces. Ya hemos visto cuáles son las fuentes de agua, cómo entran en el material según si está en estado líquido o en vapor, y vamos a seguir con la conducción del vapor de agua por el material. Si entre dos locales existe un tabique de separación poroso y permeable al vapor y cada local tiene una presión de vapor distinta, se producirá un movimiento lento de las moléculas de vapor desde el local con mayor presión al local con menor presión de vapor. La cantidad de vapor que pasará de uno a otro local será función de la permeabilidad del tabique, de su espesor, del gradiente de presiones de a uno y otro lado y, por supuesto, del tiempo. El flujo de vapor se cuantifica mediante una expresión donde interviene el gradiente de presiones de vapor, la superficie del tabique atravesado y el coeficiente de difusión de la unidad constructiva. A su vez, el coeficiente de difusión de la unidad constructiva depende de la resistencia al paso de vapor del tabique, que se corresponde al producto de la resistividad al paso del vapor del propio material por el espesor del tabique. Cuanto más poroso sea el material y más comunicados estén sus poros, menor será la resistividad al paso de vapor. La resistividad depende de la porosidad del material, porque va a influir en la facilidad con la que el vapor de agua se moverá a través de él. Para expresar ese grado de permeabilidad de un material al vapor, se utiliza un coeficiente que se denomina coeficiente de difusividad o permeabilidad al vapor, que es el inverso de la resistividad. Mientras que el coeficiente de difusión y la resistencia son propios de la unidad constructiva, tanto la difusividad como la resistividad son características del material y existen tablas que proporcionan estos valores. Al igual que pasaba con las propiedades térmicas, el sufijo IDAT nos indica que es propio del material. Aquí puedes ver de nuevo la definición de la difusividad al vapor de agua. Y por otro lado, para expresar la resistividad al paso de vapor de agua, el código técnico ha introducido un coeficiente denominado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, que compara la resistividad al vapor del material con la de una capa de aire de espesor 1 metro. Se trata de un factor adimensional. Por ejemplo, cuando un material tiene un valor de mu 90, significa que su resistividad al vapor es 90 veces mayor a la de una capa de aire de 1 metro de espesor, por lo que un número elevado indica una baja permeabilidad del material y, por lo tanto, una resistencia alta a la difusión del vapor. En esta diapositiva te muestro la definición de la resistencia a la difusión del vapor y el concepto de barrera de vapor, que es un material que forma una capa estanca para evitar el paso de vapor a su través. Como ya hemos visto las fuentes, entrada y conducción del agua, vamos a ver la última parte para entender cómo sale el agua del material. La salida del agua se produce por evaporación, que depende de factores como la permeabilidad al vapor de agua del material, su estructura porosa, la diferencia de humedades entre el material y el ambiente, la velocidad del aire y la radiación sobre el material. El agua sale del material por evaporación. La evaporación se produce siempre en la superficie o en el interior de poros comunicados con el exterior. En la superficie del agua hay como una fina capa de aire saturado de vapor en contacto con el líquido, cuya presión de vapor es mayor que la presión de vapor en el exterior, menos saturado. De esta forma, la diferencia de presiones de vapor hace que las moléculas de esa primera capa se difundan hacia el aire, siendo reemplazadas por nuevas moléculas que saltan desde el líquido. Para evaporar, el agua necesita energía, por lo que el cuerpo que evapora se enfría. El proceso es más rápido si aumenta la temperatura aportando energía a las moléculas de agua, como ocurre cuando te secas el pelo con un secador de aire caliente en comparación a un secador de aire frío.
Para que un proceso de evaporación sea eficaz, se necesita renovación del aire para generar una corriente que retire el aire cargado de vapor y aporte aire seco. Volviendo al ejemplo del secador, podemos entender su funcionamiento al combinar calor y ventilación. Aunque hablaremos de ello en otros temas, tan solo te comento que como el agua puede contener sales, pueden aparecer eflorescencias, que son películas o costras superficiales poco estéticas en las superficies de algunos materiales, por efecto del agua, que disuelve sales, las transporta y las deposita al evaporarse. Fenomenal, llegados a este punto, me gustaría que contestaras a una pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Te confirmo que ya has terminado con el contenido de este vídeo y te invito a que continúes con el siguiente para terminar con todo lo que tienes que saber sobre las propiedades hídricas. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.